Una de las aplicaciones que tiene la propiedad de los vasos comunicantes sirve para encontrar cuál es el valor de la presión atmosférica. De hecho, el científico italiano Torricelli fue quien hizo este experimento y puede encontrar el valor de la presión atmosférica a nivel del mar. Muy bien. ¿En qué consistía? Él tomó un tubo de un largo de 1 metro y lo llenó con mercurio. Al momento que lo colocó boca abajo de una tina, se dio cuenta que descendió el nivel de mercurio. Ese nivel de mercurio descendió. Y se dio cuenta que desde la superficie de mercurio hasta ese nivel que marcó el tubo, había una altura de 76 centímetros. Recordamos que el fluido que se encuentra allí dentro es mercurio. Sabemos que se lo representa en la tabla periódica como Hg. ¿Dónde vamos a aplicar acá el principio de la propiedad de los vasos comunicantes? Recordamos que dentro de un fluido, todos aquellos puntos que están en una misma horizontal tienen las mismas presiones. Observen, en este punto nosotros tenemos un punto A y en este punto nosotros tenemos un punto B. Es decir, que la presión hidrostática en el punto A va a ser igual a la presión hidrostática en el punto B. ¿Pero qué fluido está encima del punto A? Justamente está el aire. Y la presión atmosférica es la presión del aire de la atmósfera. Entonces, sobre el punto A, la columna de fluido que está encima es aire. Aquí vamos a encontrar la presión atmosférica. En el punto B, la columna de fluido que está encima es mercurio. Con respecto a esa horizontal, nos damos cuenta que justo está mercurio y mercurio. Por esa razón la presión en A es igual a la presión hidrostática en B. Entonces vamos a realizar ese cálculo. La presión en A es la presión del aire, es la presión atmosférica. Recordemos que la presión hidrostática es la presión que existe dentro, en el interior de un fluido. Y fluidos son los líquidos y los gases. El aire es un gas. Entonces tenemos la presión atmosférica va a ser igual a la presión del mercurio, ¿verdad? Del punto A en el punto B. Entonces, presión atmosférica es igual. Presión hidrostática, densidad del fluido, en este caso es mercurio, por la gravedad y por la columna del fluido que se encuentra encima de ese punto. Entonces, la presión atmosférica es igual. Es importante trabajar las unidades en el sistema internacional para que la respuesta nos quede en el sistema internacional. La densidad del mercurio en el sistema internacional es de 3.600 kilogramos sobre metro cúbico. La aceleración de la gravedad, 9.8. Y esta altura, 76 centímetros. Para pasar a metros dividimos para 100. Sería 0,76. Por lo tanto, la presión atmosférica es igual a todo el producto de esos valores. 13.600 por 9.8 por 0.76. Nos queda 101.292,8. 101.292,8 pascales, que es la unidad de medida de la presión en el sistema internacional. Nosotros vamos a representar esta respuesta como notación científica y vamos a utilizar 3 decimales. Entonces, presión atmosférica es igual. Entonces tenemos 1, y voy a utilizar 3 decimales. 0, 1. Siempre que voy a utilizar 3 decimales me fijo en el cuarto, aplicando el tema de cifras significativas. Si este cuarto número es 5 o más grande, le aproximamos. Nos damos cuenta que es 9, entonces la aproximamos. En lugar de 2, colocamos el 3. ¿Cuántas veces recorrimos la coma a la izquierda? 1, 2, 3, 4, 5. Por esa razón multiplicamos por 10 a la quinta, o sea, sería por 100.000. Por lo tanto, la presión atmosférica es de 1,013 por 10 a la quinta pascales de forma aproximada, o 100.300 pascales. Esta es la presión atmosférica a nivel del mar, porque este científico Torricelli hizo este experimento a nivel del mar. Y como conocía vasos comunicantes, simplemente aplicó esa propiedad. ¿Qué nos dice esto? Nos dice que la presión atmosférica a nivel del mar de toda esa capa de aire es la misma presión que la de esta columna de mercurio.
Y por esa razón nosotros podemos encontrar la presión atmosférica a nivel del mar. Hay otras equivalencias. Otra unidad para medir presión que también se utiliza es el bar. De hecho, un bar equivale a 10 a la quinta pascales. Por esa razón la presión atmosférica también puede ser 1,013 bares. Otra unidad de medida de la presión atmosférica son los atm. Justo a nivel del mar, decimos que la presión atmosférica es de 1 atm. Todas estas son equivalencias. Ahora observen lo siguiente. ¿Verdad que 76 centímetros para milímetros multiplicamos por 10? Sería 760 milímetros. Por esa razón, otra unidad de medida son los milímetros de mercurio. Entonces la presión atmosférica es de 760 milímetros de mercurio. Y la otra equivalencia, la otra unidad para medir la presión. En honor a este científico italiano Torricelli, también decimos que es de 760 torricellis. Todas estas son las equivalencias de la presión atmosférica y todos estos son los valores de la presión atmosférica a nivel del mar. ¿En qué situaciones nosotros podemos palpar la presión atmosférica? Pegando las manos. Si nosotros comprimimos nuestras manos, estamos quitando el aire que está ahí dentro y solamente tenemos aire fuera. Por esa razón, cuando ustedes comprimen las manos, sienten que se pegan, ¿verdad? Incluso escuchan como que sale aire y quedan pegadas. ¿Por qué quedan pegadas las manos? Debido a la presión atmosférica. Como ya deja de haber aire en el interior, estas manos están siendo presionadas por toda esa presión atmosférica. Y otra aplicación, las ventosas, ¿verdad? Existen muchos elementos que no necesariamente se pegan con goma. Simplemente nosotros tenemos una ventosa, de pronto es un peluche. ¿Qué hace esa ventosa? Lo que hace es quitar el aire que existe entre la pared y esa ventosa. Se le comprime y únicamente queda pegado debido a la presión atmosférica. Entonces, presión atmosférica es la presión del aire de la atmósfera. Vamos a ver otra aplicación. Tenemos aquí el mar. Y aquí tenemos puntos que se encuentran por encima del nivel del mar. Vamos a colocar, a ver, este punto A. Y coloquemos acá este punto B. Mejor coloquemos así. Justo a nivel del mar, punto A. Acá colocamos el punto B. Y más arriba colocamos el punto C. La pregunta es la siguiente. ¿Dónde es mayor la presión atmosférica? ¿En el punto A? ¿En el punto B? ¿En el punto C? ¿O es la misma en los tres puntos? Analicemos. Presión atmosférica es la presión del aire de la atmósfera. Ya, hasta aquí va a llegar la atmósfera. Todo esto es aire. Entonces, ¿cuál es la columna de fluido que hay desde el punto A hasta la atmósfera? Toda esta. Esta sería la altura de A. Esta sería la altura de la columna del punto B. Y esta, la altura de la columna del punto C. Recordamos que la presión hidrostática que existe dentro de un fluido es densidad por gravedad, por la columna de altura que se encuentra encima de ese punto. Por lo tanto, el que tiene la columna de altura más alta va a ser el lugar donde la presión atmosférica es mayor. Entonces, ¿cuál tiene mayor? Correcto, en el mar, en el punto A. Por esa razón la presión atmosférica en el mar es mayor que en otro punto que se encuentra sobre el nivel del mar. Por esa razón, cuando ustedes viajan de la sierra hacia la costa y ustedes van llevando fundas de snacks o van llevando una pelota de fútbol, ese balón de fútbol a lo que ustedes llegan al mar llega a desinflar porque a nivel del mar la presión atmosférica es mayor y esas fundas de snacks llegan arrugadas, llegan comprimidas. Pero en cambio, ¿qué sucede lo contrario? Ustedes ya estuvieron en el mar y se van a regresar hacia la sierra, se van a regresar. Entonces, ¿qué sucede allí? La presión atmosférica es menor. Por esa razón, en cambio, las fundas de snacks se inflan. Incluso si ustedes llevan bloqueador, llevan algún líquido, es muy posible que al momento que ustedes llegan a la sierra, le quieran abrir un poquito y explote. ¿Por qué razón?
Porque aquí la presión atmosférica es menor, es mayor la presión atmosférica en el mar. Y aquí estuvo bajo esas condiciones. Como aquí es menor la presión que está en el interior, hace que salga. De igual manera, si ustedes van a viajar de la sierra hacia la costa, será mucho mejor que pongan un poco más de aire a las llantas, porque se van a desinflar. Pero en cambio, al ir de la costa a la sierra, sería mucho mejor que quiten un poco de aire a las llantas, ¿verdad? ¿Por qué lo son? Porque aquí se van a inflar. Son algunas aplicaciones de la presión atmosférica. Y un consejo, si ustedes van a viajar de la costa hacia la sierra y no quieren que se les destañen los líquidos, el bloqueador solar, algún shampoo, lo que hagan es comprimir. Saquen el aire que se encuentra dentro. Entonces ya la tienen comprimido. A momento de llegar a la sierra, simplemente se va a expandir un poco y ya no les va a explotar. Entonces hemos demostrado cómo se encuentra la presión atmosférica a nivel del mar, aplicando la propiedad de los vasos comunicantes. De hecho, si ustedes toman diferentes tubos que midan de luego más de 1 metro, coloco un tubo de 2 metros lleno de mercurio, otro de 3 metros, otro de 1,5 metros, siempre el nivel va a bajar hasta medir 76 centímetros desde la superficie de mercurio hasta ese nivel.